El Congreso del Estado de México, a través del Instituto de Estudios Legislativos, presenta tu podcast para conocer las prioridades, retos y avances legislativos de voz de quienes te representan en el Edomex. Acompáñanos en Desde el Pleno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast del Congreso del Estado, Desde el Pleno, que tiene el propósito de establecer comunicación con nuestros representantes y ahora en compañía de los compañeros de la Unidad de Comunicación Social y en la sede del Instituto de Estudios Legislativos, tenemos el placer de recibir a la diputada Jennifer Natalie González, que nos va a platicar un poco de su trayectoria, de sus aspiraciones, de lo que hace representando al pueblo mexiquense. Y agradezco también puntualmente la participación de Miriam Abril Pérez, quien trabaja aquí con nosotros, y por supuesto de los chicos que nos van a acompañar en el segmento de los jóvenes con los diputados. Adelanto, estará con nosotros Sofía García y José Antonio Mejía, ambos chicos universitarios que también tendrán la oportunidad de conversar con nuestra diputada. Así es de que, bienvenidos, si no tienen inconveniente, vamos a comenzar. Hola, diputada, pues nos da mucho gusto que esté aquí después de la invitación y del evento pasado que tuvo aquí de Protección Civil. Y la primera pregunta que nos gustaría hacer, porque nos dimos a la tarea de ver toda su trayectoria, yo justo platicaba con las chicas sobre, pues, que es doctora, ¿no? Y yo no recuerdo haber visto una diputada doctora en legislaturas pasadas. Y nos gustaría saber cómo fue este cambio, ¿no? O sea, cómo pasó de la medicina a la política. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, maestro Juan Carlos, por esta invitación, por esta apertura y por esta búsqueda de estar comunicando lo que estamos haciendo las y los legisladores. Y Sofía, muchísimas gracias porque con tu empatía y con tu carácter sin duda van a lograr introyectar muchísimo este trabajo a través de las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales y canales. Para mí el ser médica es mi vocación de persona. Soy madre, soy mujer, soy empresaria, pero sobre todo mi vida la he destinado a acciones a la salud. Y por más de 2 décadas estuve trabajando en acciones para personas, mujeres, niñas, niños en situación de vulnerabilidad, donde la crisis, la enfermedad, las necesidades son tan imperantes que me di a la tarea en no quedarme sentada a pensar que a través de un escritorio o una consulta podemos lograr el objetivo que es una sociedad más sana y con mayores oportunidades de crecimiento y de bienestar. Es por eso que salí del confort y busqué hacer una realidad de mi maestría, la salud pública, que lleva a cabo muchas acciones y oportunidades reales, pragmáticas, para poder introyectar muchas acciones desde las áreas de la salud preventiva, pero también que busca hacer diagnósticos precisos y atenciones inmediatas y aparte muy profesionales y muy eficientes. Con esto, los primeros años como médica, para mí fue un aprendizaje de, para empezar, tener mucho amor por lo que uno hace, tener bondad, tener empatía, querer buscar qué es lo que necesita esa persona, porque a veces no nada más llega por un tema de aumento en el azúcar o aumento en la presión arterial o por un cambio y malestar en su cuerpo, sino muchas veces llega porque necesita una integración de servicios para su bienestar. Y es ahí donde desde la legislatura podemos realmente trabajar para que la salud sea una realidad desde donde impacta el medio ambiente, el agua limpia, los servicios públicos dignos y adecuados para prevenir la violencia, para podernos transportar, para poder tener un crecimiento económico, porque la salud no puede darse si no tenemos también un crecimiento económico, si no tenemos un crecimiento empresarial. Sería algo irreal pensar que vivimos aislados en algo, vivimos en
en un espacio donde la capital es necesaria y donde tenemos que trabajar estructuradamente las políticas públicas desde la seguridad, la salud, la educación, pero también que tengan acciones para un crecimiento y un emprendurismo económico en todas sus áreas. Y es por eso que representar a Huixquilucan y Naucalpan, el Distrito 17, para mí es una oportunidad, pero sobre todo es una gran responsabilidad para establecer acciones que puedan vincularse tanto en lo federal, lo estatal y lo legislativo, para que podamos hacer acciones muy congruentes y que podamos dar esta real transformación a las familias de México. Qué interesante, Saque, porque déjeme plantearlo desde la óptica de quien, como yo, ha trabajado algunos años en la academia, me ha gustado escribir, y lo que con frecuencia se encuentra uno de crítica hacia el Poder Legislativo es esta idea de que siempre son los mismos, ¿no? Un político tradicional, acartonado, si bien es cierto que con cierto perfil para el trabajo, en los últimos años lo que hemos visto es un cambio, ¿no? Un cambio en donde hay nuevos actores, en donde hay gente que representa no al político profesional, como es su caso, en donde viene eventualmente de un sector social con ciertas características, y la visión y el aporte que le brinda la representación política pues es un nuevo enfoque, ¿no? Y ahí me gustaría hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué de lo que ha visto en su vida anteriormente, diputada, siente que hace falta que ahora haya un cambio y usted quisiera dedicarse a eso con particular énfasis? Tenemos que transformar la política pública en acciones reales que puedan ser útiles a la vida de las personas y enfocar a saber que tenemos que hacer coberturas integrales de infraestructura, de profesionalización, de equipamiento, de las necesidades imperantes que tienen las personas, y no verlo nada más como numeralia o como acciones ahí inespecíficas. Creo que legislar con compromiso humano, hacerla y sistemático, podemos construir políticas más reales y más necesarias. Preguntaba hace ratito que como médica, ¿por qué definir salir de un consultorio o de un hospital? Pero la medicina y la salud no empieza en los hospitales, ni en los centros de salud, ni en las ambulancias. La salud empieza desde uno mismo, la salud empieza desde nuestro hogar, la salud empieza desde nuestra comunidad, desde que estamos comunicando a nuestras poblaciones, porque también la apología del crimen se enseña a través de la comunicación, pero también el bienestar y el buscar acciones mucho más benéficas para la población son fundamentales. El trabajar en acciones de innovación, de inteligencia artificial, de ciencia, de indicadores de seguimiento, busca para mí establecer un sistema correcto donde lo que implemente se tiene que dar un seguimiento y una medición para que podamos estar tomando decisiones en un sistema de gestión adecuado. Para ello, tenemos que escuchar todas las voces de los especialistas. Es para mí un privilegio y un honor, después de tantos años, creo que son más de 50 años, ser la primera médica representando la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social. Y hablar de asistencia no quiere decir que estamos cubriendo un sistema paternalista y algo que no debamos. No, hay personas que realmente necesitan asistencia y que no pueden salir adelante sin un programa social y que no pueden salir adelante sin una red de apoyo que les pueden dar mecanismos para poder desarrollarse y para poder vivir. Hay discapacidad intelectual, hay discapacidad de movimiento, hay discapacidad de comunicación, hay discapacidad auditiva, visual, que necesitan nuestro apoyo. Y cuando haces todas las políticas públicas, todas las acciones con una visión integral, incluyente, con perspectiva de género, pero no de un género donde dice sí, las mujeres, y no, que tenga una trazabilidad y que sea sustantiva y que sea paritaria y que sea igualitaria y que sea sustantiva,
ahí es donde realmente podemos, creo que, cambiar el destino y que cada acción que hagamos yo me comprometo a que cada política que haga, cada investigación que haga, cada acción de responsabilidad que yo tenga, la voy a hacer con una visión de inclusión. Y inclusión no nada más es una perspectiva para la diversidad sexual. Inclusión habla también a las personas que tienen discapacidad. Inclusión también habla para las diferentes etnias. Inclusión también habla para las personas migrantes. Inclusión habla también para las diferentes cosmovisiones. Inclusión se habla también a los diferentes grupos de edad. Inclusión habla de todos. Incluirnos a todos entendiendo que tenemos mayorías y minorías, pero buscar acciones que busquen hacer una armonización entre todos los grupos para poder vivir mejor en una sociedad y poder gestionar recursos que se vean impulsando las necesidades y cubrir todas estas grupos, desde las altas esferas hasta las bajas, desde los niños hasta los adultos que tienen más de 60, 70, 90 años. Cada vez tenemos más acciones para poder estar con mayor vida y con estas acciones pues generar economía y generar recursos para poder atender lo que todos los días nos pasa. Los desastres naturales no los podemos prevenir, pero sí podemos prevenir las consecuencias y con capacitación podemos actuar inmediatamente. Ahorita mencionabas, por ejemplo, esto de el trabajo con las comunidades, ¿no? Y todo esto de los grupos vulnerables. ¿Tú cuáles consideras que son como los principales retos o que enfrenta ahorita el sector salud, o qué es lo que se tendría que hacer desde el trabajo legislativo para afrontar pues este pilar que es tan importante, ¿no? Hace rato escuchar lo de la línea del bienestar, ¿no? Que es la educación y la salud, pero justo lo que decías, no podemos educar a una sociedad que está enferma, ¿no? Por ejemplo. Absolutamente estoy convencida en que tenemos que generar acciones muy específicas en 3 temas estructurales fundamentales. Uno es buscar mejorar la infraestructura, eficientar la infraestructura, modernizar la infraestructura, acercar la infraestructura a las comunidades lejanas. 2, necesitamos cubrir el 100% y darle las garantías al personal que atiende la salud. A todos los médicos, enfermeras, paramédicos, transportistas, al que maneja el residuo peligroso, a los que están en intendencia, a los de cocina, todos los que están atendiendo el sistema de salud, tenemos que trabajar mucho para que sus derechos laborales les protejan, para que ellos puedan seguir brindando sus servicios. Eso para mí sería fundamental, porque ninguna persona que se está dedicando a buscar que el bienestar de las personas, pues debe de estar en incertidumbre, debe de estar en injusticia. Creo que debemos de trabajar en todas las mesas y hemos estado impulsando acciones para dignificar sus sueldos y dignificar también algo que es muy importante para mí y que es lo que hicimos en este mismo centro, que es la capacitación continua y la capacitación en todas las áreas para que ellos puedan desarrollarse y brindar mejor la atención a los usuarios, porque cuando una persona busca un sistema de salud es por 2. Una, porque es absolutamente responsable y quiere hacer medicina preventiva y tener un desarrollo y un crecimiento sano, y entonces sin estar enfermo, estando sano, va y se atiende, saca estudios, revisa que esté su salud equilibrada, que esté en armonía. Y otra es porque tienen una crisis, tienen miedo, tienen dolor, tienen susto, tienen un accidente que es fuertísimo, y es ahí donde la capacitación del personal, que esté en constante labor de crecimiento, pues va a mejorar el sistema, ya que hemos visto con la inteligencia artificial y con la tecnología y con los nuevos usos de todos los espacios que tenemos, podemos mejorar, inclusive podemos detectar 20, 30 años
adelante una patología como cáncer con una simple mamografía, un ultrasonido, y dice simple, pero no tiene nada de simple el hablar de medicina nuclear. Sin embargo, ya la tenemos, y apostarle a la tecnología, a la robótica, a la inteligencia artificial enfocada a las acciones para el cuidado y para la bioseguridad humana, pues sería fundamental. Así es que yo lo dejo encasillado que 3 acciones tenemos que hacer. Uno es renovar el sistema de infraestructura, eficientarlo y poderlo nosotros actualizarlo, ya sea con el mejoramiento de la infraestructura, ya sea con robótica, tecnología y con acciones. 2 es el recurso humano, tenerlo cuidado con las garantías de sus derechos, pagándole sus servicios, cuidando sus tiempos de descanso, sus tiempos laborales, cuidando sus traslados, cuidando sus espacios laborales, eficientando y mejorando sus alimentos, y que cumplan simplemente las garantías de los derechos laborales que tiene el personal que atiende la salud, y acciones también de mejora continua en la capacitación para que todo se enfoque sobre todo en acciones de medicina preventiva y de detección oportuna. Y claro, la atención del segundo y tercer nivel cuando ya hay una enfermedad o cuando ya hay una crisis, para eso son los primeros 2 puntos. Pues, se han utilizado un par de palabras que quiero retomar para hacer la siguiente pregunta, ¿no? Se ha referido a inclusión y a bienestar. Ahora quisiera problematizar. El ingreso promedio, de acuerdo al INEGI, el ingreso promedio por familia en México son 25,500 pesos al mes. Eso no significa que, como dice el promedio, la mitad gana eso. Realmente, estadísticamente, alrededor del 70% gana menos de 25,500 pesos. Entonces, cuando hablamos de inclusión, entonces tendríamos que pensar en cómo lograr que los escasos recursos permitan tener la mayor cobertura posible. Y luego cómo a partir de política social podemos generar ese bienestar. Y me resulta interesante el enfoque porque ya se dijo, la primera doctora en ese trabajo con experiencia de campo, con experiencia vital en ese trabajo, y ahora me gustaría reflexionar sobre esa problematización. El Estado de México además es asimétrico de una manera impresionante, ¿no? A veces todos pensamos, si vivimos en Toluca, que todo el Estado es como Toluca. Si vivimos en Huixquilucan, todos pensamos que es como Huixquilucan. Pero pues no conocen Papalotla, no conocen a Mecameca como para darse cuenta que es distinto. ¿Cómo lograr esta inclusión en un Estado tan complejo, tan heterogéneo y con tantas realidades, ¿no? El distrito que representa no se parece nada a Tecamachalco, a Río Hondito, y está pegaditos, ¿no? No se parece nada a la zona de Huixquilucan con San Fernando, la parte moderna con San Fernando, ¿no? Y cómo esta visión contribuye a que estas 2 expresiones de inclusión y bienestar puedan incorporarse a su quehacer cotidiano. No se parecen, sin embargo, todos necesitamos de las mismas acciones. Todos necesitamos movilidad, todos necesitamos agua, todos necesitamos un sistema de aire puro, cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestros bosques, todos necesitamos caminos sin baches, todos necesitamos el programa de los primeros 1000 días en el recién nacido, todos necesitamos la atención a los grupos vulnerables prioritariamente, porque si nosotros cubrimos con todos estos programas que hemos impulsado desde la Cámara a las personas que tienen mayor grado de vulnerabilidad, seguramente estas brechas de desigualdad van a poder ser menos cruentas y menos extensivas para poderlos atender. Yo no creo que ni San Fernando ni Interlomas necesiten la desatención de una u otra área. Ambas necesitan luminaria. Ambas necesitan que las plantas tratadoras residuales se les entre de lleno, porque todo el Estado de México necesita una reintervención en los temas del agua, en los temas de la purificación, pero también de las plantas tratadoras, pero también de la distribución, también de cuidar excesivamente el huachicoleo, el robo del agua, porque es escalofriante que en las cifras tanto nacionales y estatales estamos teniendo una pérdida de más del 40% del agua ya tratada, por ejemplo. Entonces, trabajar en acciones para que busquemos que todas las áreas
ya tengan infraestructura o no la tengan, pues podamos ir buscando ayudarles. Y por eso estos programas que buscan fortalecer a las madres que tienen más dificultad porque son solteras, porque tienen alguna discapacidad, porque tienen hijos con neurodivergencia, porque tienen hogares con paupérrimas condiciones, con condiciones muy difíciles para poder salir adelante. Estos programas que está haciendo la gobernadora, la maestra Delfina, con el impulso de toda la Cámara buscando recursos para que podamos atender a estos grupos, creo que es parte de la solución, porque al final de cuentas los grandes empresarios siempre son apoyados y tienen muchas redes de apoyo porque saben hacerlo, porque tienen otras brechas de oportunidad, porque tienen otros techos de cristal, porque tienen la capacidad intelectual de relación. Ellos pudieron ir a la escuela al igual que yo, no sé, hay otras oportunidades que los factores coadyuvan y sin embargo tenemos que hacer políticas públicas que también apoye al sector empresarial para que el sector empresarial crezca y que el rico se haga más rico y que el rico pueda jalar al que está en la clase social media o al que tiene mayor necesidad a trabajar, a salir adelante, a hacer sacar sus habilidades y que pueda salir adelante. Porque todos necesitamos comer, necesitamos pagar la luz, el agua. La parte de dar orden a la parte territorial es fundamental. El buscar que las acciones de la seguridad no se las dejemos nada más a la Guardia Nacional o al Ejército o a los marinos o a la policía o a las áreas de investigación e inteligencia. Creo que la seguridad tenemos que ponerla en las manos de las madres, de los padres, de los cuidadores, para que tengamos ambientes más sanos, menos violentos, con más desarrollo en actividades del arte, del deporte, de la cultura, de la unión y cohesión familiar, en el sistema de creencias culturales que cada quien tenga. Y con estas redes de apoyo estoy segura que cada vez vamos a tener muchísimo menos delincuencia y si le apoyamos más a los programas que estamos impulsando para que los jóvenes puedan tener un instrumento, para que puedan tener apoyo en el deporte, para que puedan tener apoyo en el campo y que puedan tener sus abejitas cuidadas y que puedan desarrollar todas las habilidades que tenemos, pero sobre todo parques y lugares donde tengan coerción integral comunitaria, pues vamos a tener lugares menos inseguros y las acciones van a ser de menos dificultad para los sistemas de inteligencia y ya militares y policíacos, porque evidentemente también está la psicopatía y una psicopatía que no es bien tratada y que es tratada con violencia seguramente va a ser un delincuente y seguramente una psicopatía, una depresión con un nihilismo, con un abandono y con violencia va a terminar a lo mejor en un sistema negativo, vicioso, Con amenazas de suicidio. con amenaza de suicidio, con abuso de ingerir cosas para su cuerpo, desde comida hasta drogas. Que eso los conlleva a muchas otras cosas más, que nos lleva a una crisis y que no podemos seguir dejando las acciones al tema penitenciario o al tema de seguridad. Tenemos que hacerlo desde la comunidad y desde la comunidad con cultura de la paz, con una comunicación positiva, asertiva, no denostativa, negativa, sino al revés. Tenemos que estar visibilizando las acciones positivas y estar mostrando estos casos de éxito y de amor y de solidaridad y de empatía para que nuestros personas que viven aquí en el Estado de México pues tengan mucho más inspiración para hacer cosas positivas. Me ha recordado, y ahorita el tiempo pasa volando en programas. Tenemos que hacer un corte para dar paso a que los jóvenes que participan en este programa puedan acercarse a platicar con una diputada, pero me hizo recordar a una expresión de un filósofo, si no mal recuerdo, Simmel, que decía que nunca, no era Francis Bacon el filósofo, nunca las viejas medicinas curaron nuevas enfermedades. Esta conversación nos ha permitido conocer, ¿no?, cómo desde una óptica sí, de la medicina se puede observar a la sociedad como un cuerpo y cómo este cuerpo requiere diferentes enfoques, ¿no? Ha sido muy grato tener esta primera oportunidad. Insisto, vamos a
a regresar con los chicos y luego regresaríamos para finalizar. Pero agradezco mucho a Sofía García, José Antonio Mejía, que van a estar con nosotros acá platicando con la diputada, y después de su intervención volvamos con ustedes. Muchas gracias. Hola a todos, soy José Antonio Mejía Soriano, egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública. Es un verdadero gusto estar aquí en el podcast con la diputada Jennifer González y mi compañera Sofía García, de la carrera de Fisioterapia. Hoy queremos preguntarle a la diputada algunas preguntas de relevancia en el Congreso. La primera pregunta es a la diputada en relación a su trayectoria anteriormente como médica. Es ¿qué obstáculos ha tenido en ese cambio de profesión de médica a la parte de la legislativa? ¿Qué obstáculos ha tenido en relación de la medicina a la legislativa? Bueno, yo considero que nunca he cambiado de actividad. Siempre he estado trabajando por la salud de las personas. Simplemente ahora tengo la oportunidad de hacerlo en macro y no nada más en micro. Pero las hago de las dos maneras. Soy médica, cirujana y partera. Actualmente sigo atendiendo pacientes, sigo representando a muchas personas en su toma de decisiones para cómo llevar su vida más sana, mejor, o cuando tiene que tomar una decisión porque tiene dolor o se siente mal. Y tengo la gran responsabilidad también de hacerlo socialmente para las grandes masas o para la comunidad a través de la presidencia de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social como legisladora. Y yo creo que el mayor reto es justamente lo que ahorita estaban viendo, ajustar el tiempo con mis hijas. Tengo 2 hijas, soy madre, y a veces el salir a medianoche o a las 2 de la mañana a llevar un traslado de urgencia en la aeromedicina o atender a un paciente crítico o estar en alguna actividad de ellas importante y tener que salir porque hay una emergencia, o tener que estar aquí en una entrevista y no estar en el partido de básquetbol o de alguna de sus acciones. Ese es el reto para mí más difícil, el tener que estar lejos luego de mi familia para poder lograr los objetivos y cumplir mi responsabilidad a la cual yo asumí, porque muchas personas confían en mí y espero que cada vez sean cientos y miles de personas que sigan confiando en que toda mi energía la voy a dar en buscar profesionalizarme para tener mejores respuestas para todas las habitantes de México. Y sin embargo no tengo fronteras. Si en cualquier ruta del mundo también hay que ayudar, pues vamos a intentar ser solidarios y ayudar. El buscar establecer y garantizar las líneas de acción que son imperantes para la atención en el Estado de México, pues para mí es fundamental. Y el buscar aprender otras líneas como la que tú estudiaste, ciencias políticas, y el estar en otras áreas para fortalecer la coordinación de la interpretación de las leyes o de la creación de una normativa, o vislumbrar las diferentes áreas también de las necesidades como el campo, como la industria, pues para mí ha sido un reto siempre. Y sobre todo luego entender que hay, que no todo mundo tiene bondad o ganas de ser solidario. Eso todavía no puedo comprenderlo. Sí, bueno, justamente hablando de las dificultades, me imagino que has sido testigo de dificultades justamente que enfrenta el personal sanitario, como carga de trabajo, falta de recursos o pues este reconocimiento, ¿no? ¿Qué propondría usted para que se mejore o que dignifiquen su labor? El buscar siempre que tengan sus derechos laborales adecuadamente, el que tengan sus tabuladores de sueldos ajustados, sus tiempos de descanso vacacionales, sus temporalidades laborales,
y tener espacios dignos de trabajo con equipamiento e infraestructura, pues creo que eso sería el óptimo. Tú y yo que pertenecemos a las áreas de la salud, pues sabemos que se requiere muchos insumos, que se requiere material, que se requiere infraestructura, que se requiere tecnología, que se requiere inmediatez, que se requiere innovación y tecnología, y pues buscar que todos nuestros compañeros del sector de la salud tengan esta dignificación en sus derechos y en sus espacios laborales, pues para mí sería óptimo. Que los baños en los hospitales sean dignos, que las áreas de atención sean justas y adecuadas para tanto el usuario como para el médico, la enfermera, los radiólogos, los quiroprácticos, todas las personas que están atendiendo, pues que tengan los insumos mínimos necesarios para poder atender a la población y tener siempre la búsqueda de tener espacios de capacitación continua para impulsar las acciones y que también tengan aprendizaje sobre inteligencia artificial para dignificar y ser más imperantes en sus acciones, buscar que ser muy solidarios para que ellos tengan la posibilidad de seguir haciendo ciencia, investigación y seguimiento hacia esta ciencia. Y también incluir algo para mí que ahorita he trabajado mucho, es incluir la estandarización y la normativa para los grupos de médicos tradicionales, para los herbolarios, naturópatas, para todos ellos, para que podamos también tener ciencia a través de estos mecanismos que tenemos desde hace tantos cientos de años, pero que también tengamos estadística correcta y que tengamos calidad en el servicio y que tengamos ética, ¿no? Sí, claro. Y bueno, desde su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos que los jóvenes que decidimos formarnos en el área de salud presentamos más frecuentemente? Wow, qué pregunta tan inmensa. Podríamos aventarnos todo este podcast sobre el tema de juventudes. Fíjate que la primera clase que yo di en la universidad, después de graduarme como médico, era la atención a las juventudes en la universidad. Y te das cuenta que los jóvenes pues tienen muchas ilusiones, están muy motivados, están incentivados muchas veces y tienen toda la energía para poder llevar a cabo a una nación al éxito, pero luego pasan algunos factores en el camino que los empieza a desmotivar y es ahí donde no podemos permitirlos. Tenemos que, igual como a las áreas de la salud, pues dotarlos de herramientas, que existan escuelas. Luego tenemos universidades o preparatorias muy lejanas a las comunidades, sin transporte, sin apoyo, con cuotas caras, y eso creo que tendríamos que mejorar. Primero, seguir motivándolos a que sigan estudiando. Otra es la salud mental. Es un momento donde el ser humano tiene muchos cambios de estados de ánimo naturales por este equilibrio que va tomando el cuerpo, y el introyectar a los jóvenes que es natural y que es normal a veces sentirnos con estos picos de estados de ánimos, y que no nos desanimemos y que no nos autodañemos. Los jóvenes tienen la responsabilidad de buscar autocuidarse, y si ellos hacen de su cuerpo un espacio de bienestar, seguramente todo les empezará a ir mejor si comen bien, si duermen bien, si tienen bien su higiene, si se mantienen saludables, si no se juntan con acciones negativas y perversas y que enfermen a su cuerpo, si dejan a un lado todo esto que los puede intoxicar, si no se acercan ni siquiera a todo aquello que les puede hacer un cambio en su mentalidad o en su actitud, seguramente van a poder llegar a donde quieran llegar y nos van a sorprender, porque las generaciones actualmente han alimentadose mejor, tienen nuevas herramientas, incluyendo, vuelvo a regresar, el construir un futuro para ellos empieza desde las bases. Primero desde las niñez, pero las juventudes es muy importante estar muy cerquita, porque es un cambio en los estados
de ánimo, donde tenemos que cuidar mucho su salud integral y también que puedan desarrollarse en la parte de emprendurismo que tienen para que puedan salir adelante y que puedan ser el eje prioritario de nuestra nación. Y ellos seguramente, ustedes nos van a dar el camino y la respuesta a qué viene, porque a veces yo no me dejo de sorprender, pero las niñas y los jóvenes nos siguen introyectando muchas ideas innovadoras que pueden desarrollar acciones que todavía nos parecen muy complejas para atender y a lo mejor con acciones mucho más simples, más eficaces, más eficientes, más efectivas, dándole las herramientas adecuadas para que lo puedan hacer. Exactamente. Yo creo que todavía es un equilibrio, ¿no? Sí, buscar sus equilibrios, que tengan oportunidad de tocar un instrumento, de cantar, de bailar, de reír, de gozar, de ser felices, de poder estudiar, de tener apoyos. Ahí es donde estaba hablando de la sustantividad. A lo mejor entre palabras sonaría una palabrita simple, pero el hablar de una igualdad en una mujer en la sustantividad es entender que la mujer puede ser madre, que el hombre puede tener una discapacidad visual. Hablar de sustentabilidad es entender que hay que buscar armonizar las acciones para que pueda desarrollarse el ser humano como debe de ser. El que tenga una mujer una menstruación a veces o un pico hormonal, a lo mejor también eso hay que entenderlo, o una capacidad de fortaleza física o una habilidad de fortaleza mental, pues hay que aprovechar todas estas brechas que tiene el ser humano y que las juventudes sean los que impulsen a México, que tanto nos requiere que estemos unidos, fuertes y apoyándonos todos a todos. Sí, exactamente. Sí, pues otra pregunta que nos llama la atención a nosotros los jóvenes, tomando en cuenta su experiencia como médica y ese conocimiento que tiene la inteligencia artificial, usted estando en el Congreso como diputada, ¿qué iniciativa a largo plazo cree que podría proponer para juntar la inteligencia artificial en el área de la salud? ¿Qué nos podría beneficiar para un mejoramiento para la calidad de la salud? Por supuesto que sí. En meses anteriores, en la Comisión de Educación y Ciencia, solicité ante el Pleno, cual ya fue aprobada, la introducción de ciencia e innovación con inteligencia artificial y con todas estas áreas. En este sentido, ya se hace una nueva comisión también para la inteligencia artificial, la cual soy secretaria, Ciencia y Tecnologías, y el buscar que la inteligencia artificial tenga normativas específicas de beneficio para la protección de la nación, creo que es fundamental, y para la bioseguridad es fundamental. A través de herramientas de inteligencia artificial bien utilizadas podríamos hacer un predictivo, inclusive y de un mapa del calor, para prevenir un feminicidio o para poder comprender que hay en una zona violencia o que hay en alguna zona mayor incidencia en insuficiencia renal o en diabetes o en cáncer o en dengue, zika, chikungunya, del COVID. Y con la inteligencia artificial podemos hacer cercos sanitarios o hacer cercos de atención o hacer mapas del riesgo para poder atender con mucho más imperancia y rapidez cada una de estas acciones y con estas estrategias poder puntualizar indicadores y poder líneas de acción y estrategias para poder nosotros resolver un problema que estemos teniendo en alguna comunidad. A lo mejor en esta comunidad encontramos con inteligencia artificial que estamos teniendo más enfermedades dermatológicas y en esta otra a los 15 kilómetros estamos teniendo esa misma enfermedad, pero no hay relación. Entonces luego nos vamos y entendemos que un vaso regulador del agua está contaminado y entonces estamos teniendo E. coli a nivel distribución y podríamos tratarla con inteligencia artificial y con plataformas de tecnología y de robótica para poder contener lo que está sucediendo
podemos con inteligencia artificial ver el mapa de un auto que ya está siendo robado, así como lo están haciendo las unidades de inteligencia y con los nuevos sistemas de cámaras para poder identificar un rostro o un auto robado o unas señas características. Con inteligencia artificial podemos hacer un predictivo a través de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum está trabajando, que es con la mamografía y con la detección oportuna podemos detectar 15 o 20 años antes un cáncer, o con la inteligencia artificial bien regulada podemos eficientar una línea de cadena de producción en una empresa. Con la inteligencia artificial podemos mejorar el sistema educativo. Entonces, pues a mí me encantaría que cada una de las acciones que se hagan a través de estas oportunidades que tenemos para abatir nuestras amenazas, podamos estratificarlas con una normativa para que tampoco esto nos invade y que estas tecnologías o esta inteligencia artificial sea un riesgo para la seguridad nacional, estatal o de la bioseguridad humana. Perfecto, muchas gracias, diputada. Como último ya sería como para cerrar, una reflexión para mis compañeros de la comunidad estudiantil y usted que los puede invitar a los que estudian diferentes carreras, cómo desde su trinchera pueden contribuir en la sociedad, así como lo está haciendo usted desde esa parte de ser médica a la parte legislativa. Muchísimas gracias, José. Fíjate que uno de mis doctorados que tengo es doctorado en educación, ciencia e investigación, y el ser educadora por doctorado me lleva a una respuesta para ti, a toda la juventud, decirles estudien, lean, aprendan, no dejen de estudiar, no dejen de investigar, no dejen de cuestionar, no dejen de querer aprender, de vivir, de gozar, y sobre todo sean felices. Que todo lo que hagan los lleve a una felicidad. Creo que si algo yo quisiera dejar en el universo serían herramientas para que todos puedan tener gozo y felicidad y que todos puedan compartir amor. Y para mí amar es decirles que lo más importante y lo más bonito para mí es el tener la oportunidad de estudiar y de aprender nuevas disciplinas. Y estudiar no quiere decir nada más un aula. Quiere decir un libro, quiere decir una red de información cibernética, quiere decir el buscar algún oficio que les guste, si te gusta el arte, pues estudia sobre el arte. ¿Quiénes fueron en la historia aquellos que rompieron brechas o cambiaron las formas de establecer la pintura, el arte? Si te gusta la música, estudia sobre la música, los diferentes instrumentos, las diferentes notas, estudia las diferentes posibilidades. Si te gusta la ciencia, no te desanimes, rompe brechas, pregunta, cuestiona, investiga, viaja y gocen. Pero sobre todo decirle a todas las niñas, a los niños y a los jóvenes, cuiden su cuerpo, cuiden su mente y cuídense a ustedes mismos y a sus familias y a sus entornos. Muchísimas gracias. Bueno, justo con esto que hablaba el maestro de los jóvenes y la intervención de ellos, a mí me llama mucho la atención y me gustaría mucho preguntarle, más allá de cuál es el sello que le gustaría dejar aquí en la legislatura, algo que a mí no puedo decir que me molesta, pero que me genera algún sentimiento ahí encontrado, es, por ejemplo, que encuentro que a lo mejor el sector salud o los ingenieros como que no se meten en política, ¿no? Que piensan que esos sectores están muy afuera y que piensan que los políticos son para carreras muy específicas, los abogados, politólogos y demás. ¿Qué le podría decir a los jóvenes que están en estos sectores, que a lo mejor son de la industria o de ciencias exactas, que al final lo político realmente afecta a sus vidas y su desarrollo y su empleo, y cómo pues impulsarlos, ¿no?, a que su labor va a tener algún cambio si se incursionan en lo político? A toda la juventud, invitarles a levantar la voz para dignificar las políticas. Definitivamente, como madre de 2 hijas jóvenes, me encantaría hacerles saber a ellas y a todas las
mujeres y hombres que están en las primeras etapas de su vida, que independientemente de sus habilidades y sus disciplinas, que pueden siempre trabajar al paralelo. Si es el ingeniero, si es la médica, si es el astronauta, si es el policía, si es el abogado, si es el arquitecto, si es el de sistemas, si es el de intendencia, siempre estar viendo por hacer acciones positivas en su comunidad, en su familia y en ellos mismos. Creo que en lo fundamental para poder dignificar la política siempre será escuchar a las personas con mucha bondad, con mucha empatía, con mucha tolerancia, pero sobre todo con amor. Si ustedes pueden apreciar, a lo largo de los programas que hemos tenido, hemos encontrado diferentes visiones del quehacer legislativo, de la representación política, y hoy tuvimos un magnífico ejemplo de cómo la representación política puede justamente manifestar esta pluralidad que tenemos en el Estado de México y, por qué no decirlo, también la enorme complejidad que significa gobernar una entidad con casi ya arriba de los 15 millones de habitantes, con mucha problemática. Pero para eso de estos programas, agradecemos mucho a los que hoy han estado con nosotros y les reiteramos, aquí nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto. Esto fue Desde el Pleno. Mantente al tanto de los próximos episodios y síguenos en redes sociales.